Muy buenos días, iglesia. Qué gusto que estemos juntos el día de hoy, 1 de noviembre. Como cada domingo, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que celebramos. No celebramos el Día de los Muertos, celebramos que a través de Cristo podemos tener vida y vida en abundancia. La razón de la adoración congregacional es para recordarnos de todas las bendiciones que son nuestras el día de hoy, porque somos hijos de Dios, adoptados por el Espíritu Santo, por la obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que hoy vamos a adorar a Dios. Bienvenidos a su iglesia Cordero de Dios. Preparemos nuestros corazones para entrar en su presencia al escuchar este preludio musical. Ahí donde estás, quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, tú eres el Dios soberano sobre todo el universo y sobre esta tierra. Tú que vives, Señor, más allá de todo tiempo y de todo lugar. Tú que eres eterno e infinito, más allá de nuestro alcance y control. Que tu nombre sea bendito, Dios Padre Todopoderoso. Derrama sobre nosotros tu Santo Espíritu para que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Derrama sobre nosotros tu Santo Espíritu para que a pesar de que no podamos verte, podamos conocerte por medio de tu palabra. Derrama sobre nosotros tu Santo Espíritu para que tu verdad resida en nuestras vidas como una fuente de agua viva que salte para vida eterna. A ti y solo a ti sea toda la alabanza, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eternamente un solo Dios. Amén. Escuchen el llamado de las Escrituras para adorar a Dios en el Salmo 96, versículos del 1 al 4. Salmo 96, versículos del 1 al 4. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, alaben su nombre. Anuncien día tras día su victoria. Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos.
Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Canten al Señor un cántico nuevo. Oh, bendice alma mía a tu Rey y tu Señor, al que amante te dio vida, te cuidó
cuando todo muy bien me va, te bendeciré. Te bendeciré. Si al seguirte voy a sufrir, si por ti tengo que morir, te bendeciré. Si derramas bendiciones, te alabaré. Si permites aflicciones, también lo haré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Un día tú darás, un día quitarás, mas yo siempre diré que te bendeciré. Un día tú darás y un día quitarás, mas yo siempre diré que te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, exaltar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, firme estoy sobre la roca, de tu amor quiero cantar. Hasta aquí me has traído, tú mi fiel ayudador. Mi esperanza está contigo, en tu casa, mi Señor. Cuando eras su enemigo, Jesús vino y me buscó para rescatar mi alma, con su sangre me compró. Oh, de tu abundante gracia, cada día soy deudor. Que la fuerza de esa gracia ancle en ti mi corazón. A perderme soy propenso, a olvidarte, amado Dios. He aquí
Adoremos a Dios a través de la lectura de su palabra en 1 de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. 1 de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La única manera de crecer en la vida cristiana es a través de la dinámica del arrepentimiento, la fe y la obediencia. Escucha lo que dice el profeta Jeremías capítulo 2, el versículo 13. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. En otras palabras, buscamos fuera de Dios algo que nunca nos puede satisfacer. Mientras cantamos, su gracia es mayor. Quiero invitarte a que le pidas a Dios que te limpie nuevamente de tus pecados, sabiendo que su gracia en Cristo siempre es mayor que nuestras faltas. Qué amor, mis pecados decide olvidar. Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda inconstante desviar, un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor.
su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Vamos a orar pensando en la verdad de la alabanza que acabamos de cantar. Padre que estás en el cielo, necesitamos ser perdonados. Hemos tratado de salvarnos a nosotros mismos en vez de confiar en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hemos tratado de pagar por nuestros pecados con obras. Hemos tratado fuertemente en hacer obras buenas como hacemos malas. Cuando esto no funciona, rápidamente caemos en negación y distracción. En vez de confiar en la resurrección de Jesucristo, hemos tratado de cambiar por nuestros propios méritos. Hemos tratado de cambiar nuestros corazones por medio de nuestras propias fuerzas. Cuando vemos algunos cambios, nos ponemos orgullosos, y cuando no, estamos estresados y deprimidos. Perdónanos por tratar de salvarnos a nosotros mismos. Perdónanos por tratar de cambiarnos a nosotros mismos. Perdónanos por despreciar tu gracia. Perdónanos y sánanos. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, que aunque mis faltas son muchas, tu gracia es mayor. Amén. Amén. En el libro de Proverbios, capítulo 28, el versículo 13, encontramos la seguridad del perdón de nuestros pecados. Dice: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Y haya perdón, porque Jesucristo fue a buscarnos como cuando estábamos como ovejas perdidas y nos trajo en ternura a su redil. Sus hombros él me trajo de vuelta a su redil. Mientras los ángeles cantaban, la corte celestial sonó. Tu amor me buscó. Su sangre me compró, la gracia
su sangre me compró. Oh, la gracia que me trajo a su redil. Gracia que me trajo a su redil. Amén. Espero que hayas experimentado el que Jesucristo te buscó, te encontró y te trajo. Y si no, el día de hoy puedes serlo. La palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 7, un versículo muy corto, pero con una grande promesa que dice: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Hay una razón por la cual podemos ir delante de Dios y depositar toda nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestras necesidades. El texto sagrado dice: porque Él cuida de ustedes. Y pensando en esta promesa, es que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te hemos alabado, porque cuando estábamos perdidos como ovejas, tú enviaste al buen pastor, a Jesucristo, y Él nos trajo de regreso al redil. Ahora que formamos parte de tu rebaño, podemos estar completamente seguros que tú nos cuidas, que tú nos proteges, que tú nos llevas, Señor, a verdes pastos para descansar, para comer, para deleitarnos, Señor, en tu grandeza, en tu bondad y en tu misericordia para nosotros. No hicimos absolutamente nada para formar parte de tu rebaño. Fue solamente por tu gracia y tu misericordia. Así que te agradecemos, Señor, el grande privilegio de llamarte Padre, de llamarte Pastor, de llamarte Rey, pero especialmente de llamarte Padre. Porque si nosotros aquí en la tierra no somos perfectos como padres y sin embargo buscamos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más tú, que sí eres perfecto en amor, en sabiduría y eres Dios soberano? Así que en lugar de estarnos preocupando, Señor, venimos delante de ti con nuestras necesidades, con nuestras preocupaciones, con nuestras ansiedades, con nuestros dolores, con nuestras enfermedades, con nuestros problemas en casa, con nuestros problemas en el trabajo, con nuestros problemas, Señor, con el COVID-19, con nuestros problemas económicos. Venimos, Señor, delante de ti porque tú cuidas de nosotros, dice tu palabra. Así que al venir y echar nuestra ansiedad, podemos entonces levantarnos con tu paz y con la promesa de que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme las riquezas en gloria en Cristo Jesús, sabiendo que Cristo en la cruz compró para nosotros también todas las bendiciones que tú nos das. Por lo tanto, esas bendiciones son seguras. Señor que estás en los cielos, queremos pedirte que tú tengas misericordia de Carla Rodríguez, la prima, Señor, de Beatriz, quien tuvo un accidente, Señor. Ella tiene 7 meses de embarazo. Gracias, Padre, porque encontraron un hospital, revisaron y no hay desprendimiento de la placenta. El bebé se encuentra bien, pero Carla, Señor, tiene un fuerte golpe, Señor, en la cabeza. Al parecer el cerebro está inflamado y te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de ella. No sé si ella es creyente. Te pedimos, Señor, ten misericordia de Carla y de su bebé. Señor, también queremos pedirte por David Shirey, Señor. Él es
el cuñado de Sulamit, esposo de Olivia. Y Padre, descubrieron, Señor, que él tiene cáncer y él se ha quedado, Señor, sin trabajo. Y queremos pedirte, Señor, en el nombre de Cristo, que tú tengas misericordia de ellos. Ellos son tus hijos. Él es anciano de iglesia. Y Señor, están en una situación muy difícil. Nunca se imaginaron esto. Padre, en el nombre de Jesús, en primer lugar, queremos pedirte por sanidad. Gracias porque fue detectado, Señor, a tiempo. Y te pedimos en el nombre de Cristo que tú puedas suplir, Señor, para que él empiece a tomar, Señor, las quimioterapias, Padre Celestial, y entonces el cáncer pueda desaparecer y entonces él pueda volver al trabajo, Señor, en el cual apenas estaba entrando. Padre, queremos pedirte por Olivia, por sus preciosas hijas, y que tú pongas, Señor, en ellos tu paz en medio de una situación muy, muy difícil. Suple para sus necesidades. Padre, queremos también en estos momentos darte las gracias por el ministerio de Corazón Valiente y lo que ellos han estado haciendo aquí, Señor, en el área de Coyoacán, atendiendo, Señor, especialmente a los hijos de los comerciantes que vienen de sus comunidades, Señor, y que tienen muchas carencias y muchas necesidades. Te queremos pedir, Padre, para que pronto, Señor, no sabemos, Señor, ellos han estado sufriendo mucho por el cierre del centro de Coyoacán. Ya llevamos 8 meses, Señor, y no sabemos cuándo lo van a abrir. Y te pedimos, Padre, que a través del ministerio de Corazón Valiente, a través de sus obras de amor, a través de la predicación de tu palabra, pueda haber fruto en sus vidas, fruto espiritual, Señor, pero también el fruto material. Cambio, Señor, en sus vidas, en sus familias. Y te pedimos, Padre, que sigamos apoyándoles a través de apoyar las clases para los niños, a través de comprar productos, Señor, que ellos hacen, a través, Señor, de orar por sus familias. Padre, sigue bendiciendo el ministerio de Paulina ahí en Corazón Valiente, lo que está haciendo Abril Ramírez también ahí en Corazón Valiente. Y Padre, te quiero dar las gracias porque tú has sostenido a mi hermano, Señor. Él tiene COVID, pero Señor, gracias a ti, él no ha tenido malestares muy fuertes. Y también te agradezco por mi hermana Marisa, Señor, quien se está recuperando también, y te pido por una sanidad completa para ella. Señor, que estás en los cielos, acudimos a ti, pidiéndote que tú tengas misericordia de nosotros como ciudad y como país. Escuchamos en esta semana, Señor, lo que está sucediendo en España, en Francia, en Alemania, las medidas tan fuertes que están tomando por el rebrote, Señor, del virus en estos países. Y Señor, aquí no podemos hablar de rebrote porque todavía estamos en el primer brote. Y Señor, hablar de cerrar la economía es algo muy difícil, Señor. Te pedimos que tú le des sabiduría a nuestras autoridades, a nuestro presidente, al subsecretario de salud, a nuestra jefa de gobierno, a nuestros alcaldes, de qué deben de hacer, Señor, cuando al parecer nuevamente hay un incremento en contagios y en muertes. Padre, dale sabiduría y ayúdanos a nosotros a ser responsables, a no bajar la guardia y a cuidarnos, Señor, en estos momentos. Señor, confiamos en ti. Confiamos en que tú tienes el control de todas las cosas. Confiamos en que tú vas a utilizar todo, Señor, para tus fines. Y tú nos estás llevando, Señor, a la consumación, al regreso de Jesucristo, para que todas las cosas sean como deberían de ser. Ahí donde no va a haber más muerte y no va a haber más enfermedad, y donde vamos a poder estar sentados en tu mesa, alabando al Cordero, celebrando lo que vamos a celebrar el día de hoy, la Santa Cena. Padre, gracias por escucharnos y gracias porque tú vas a contestar nuestras oraciones en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, sigamos adorando a Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 16, la última parte del versículo 16 y 17: nadie se presentará ante el Señor
con las manos vacías. Cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Padre, recibe lo que tu pueblo te trae, reconociendo que eres tú quien nos lo ha dado primero. Y como muestra de nuestra adoración a ti es que te lo damos, Señor. Utilízalo para el extendimiento de tu reino y el sostén de tu iglesia Cordero. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan para continuar nuestra serie en el Evangelio de Juan, Jesús, la luz de la vida. Jesús, la luz de la vida. Este es el mensaje número 13. El mensaje se llama Expuesto y Perdonado. Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Expuesto y perdonado. Esta es la palabra de Dios. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Oremos. Nuevamente, Padre, queremos pedirte que tú abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Amén. Amén. Larry Nassar fue médico de la Federación de Gimnastas en los Estados Unidos y hace 3 años fue llevado a juicio por haber abusado de 332 mujeres. En el documental de HBO que trata este caso, de veras es muy impactante. Pero sobre todo es impactante cuando empiezan a salir los abusos de este hombre, que muchas mujeres, madres de gimnastas, estuvieron defendiéndolo. Cuando se expuso el pecado, cuando se expuso el abuso, muchas personas no lo creían. Yo creo que tú sabes quién fue el sacerdote Marcial Maciel, quien creó los Legionarios de Cristo, y que hace algunos años la Iglesia Católica, en una investigación oficial, declaró que él había abusado de 60 menores. Pero también, si recuerdas, cuando esto sale a la luz, cuando esto es expuesto, hubo mucha gente que estaba defendiendo al sacerdote Maciel, diciendo que eso no era cierto, que eran puras calumnias. Alguien dijo que no sabemos cómo reaccionar cuando es expuesto un pecado muy grosero.
no sabemos cómo reaccionar. En una encuesta de un ministerio cristiano llamado Lifeway en los Estados Unidos, dijeron que el 38% de las mujeres no se sentían seguras en caso de mujeres solteras, mujeres cristianas, no se sentían seguras en caso de que salieran embarazadas sin casarse, de ir a la iglesia y exponer su caso, porque creían que iban a recibir condenación en lugar de gracia. En este pasaje encontramos el pecado expuesto de una mujer y vemos cómo Jesucristo va a lidiar con esto. Por lo tanto, la pregunta de esta mañana es: ¿cómo lidias con el pecado expuesto? ¿Cómo lidias? ¿Cómo tratas con el pecado expuesto? Y vamos a ver tres cosas. Número uno, la inclusividad de ser expuesto. La inclusividad de ser expuesto. Número dos, la vergüenza de ser expuesto. Y número tres, la gracia de ser expuesto. ¿Cómo lidias con el pecado expuesto? Número uno, la inclusividad de ser expuesto, la vergüenza de ser expuesto, y número tres, la gracia de ser expuesto. Así que vayamos al punto número uno, la inclusividad de ser expuesto. En primer lugar, ¿a qué me refiero con inclusividad? Inclusive, me refiero a incluir, me refiero a que todos estamos incluidos en esto. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque somos muy exclusivos con respecto a los pecados. Nos gusta hacer categorías de pecados y decimos que hay pecados grotescos, pecados mayores y pecados pequeños. De hecho, la iglesia romana tiene dos categorías: los pecados veniales y los pecados mortales. Esto nos enseñan las escrituras. Pero somos exclusivos. Nos encanta hacer categorías de pecados. Y en este pasaje encontramos que hay un pecado que sobresale. Sobresale el pecado de adulterio. Pero lo que no sobresale, y Jesucristo lo va a mostrar, es el pecado de estas personas que llevaron a esta mujer delante de él. Así que la inclusividad de ser expuestos. Número uno, hablemos acerca del pecado de la mujer. La escritura dice que esta mujer fue hallada en el acto mismo de adulterio y llevada ante Jesús, y los líderes religiosos citan la escritura y le dicen a Jesús: esta mujer tiene que ser apedreada. ¿Sí? Ahora, la pregunta es: ¿dónde dice eso en las escrituras? Bueno, tendríamos que ir a Deuteronomio capítulo 22, el versículo 22, que dice de la siguiente manera: si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así extirparás el mal que hay en medio de Israel. Y si tú sigues leyendo el versículo 23 y 24, habla acerca de una mujer que todavía no se ha casado, que está prometida y que comete adulterio, y entonces se habla acerca de lapidación. Y muchas personas piensan que este es el caso de esta mujer, una mujer que está comprometida, mas sin embargo se acuesta con un hombre casado. Así que esta mujer es expuesta, su pecado es expuesto. Pero la historia no termina ahí, porque Jesucristo va a exponer el pecado de las personas que la llevaron ahí. Así que el pecado de la mujer es expuesto: adúltera. Pero el pecado de
los líderes religiosos, los maestros de la ley y los fariseos, no es muy evidente, mas sin embargo es más grotesco por la maldad con la cual lo cometieron. Es bien importante que entendamos el contexto de este pasaje. Juan capítulo 7. Jesucristo está en la fiesta de los tabernáculos. Jesucristo ha dicho que vengan a Él y beban. Y los que beban de Él, de su interior brotarán ríos de agua viva. Jesucristo dice: soy el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. Y se nos dice que las autoridades religiosas mandaron alguaciles para tomar preso a Jesús, porque querían matarlo, y sin embargo no lograron su cometido. Así que el contexto está en un odio de las autoridades hacia Jesús. No lo pudieron apresar, y entonces idean un nuevo plan, un plan perverso, un plan malvado para nuevamente atrapar a Jesús. Vean por favor lo que dice el versículo 5 y 6. Estos hombres se presentan, traen a la mujer y entonces le dicen a Jesús con autoridad y con santidad: en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Y entonces la pregunta es: ¿por qué esta era una trampa? En primer lugar, era una trampa porque si Jesús simplemente perdona a esta mujer, las autoridades lo iban a acusar de desobedecer la ley de Moisés y entonces lo iban a desacreditar. Moisés nos dijo. Entonces, si Jesucristo hubiera dicho simplemente: mujer, te perdono, lo iban a acusar, lo iban a desacreditar e iban a decir que Jesucristo no cumple con la ley. Pero por el otro lado, si Jesucristo dice: ok, vamos a apedrearla, hubieran acusado a Jesucristo ante la ley romana, porque los romanos no permitían que el pueblo que los judíos ejercieran esa clase de acción. No podían tener la pena capital. Así que si Jesucristo hubiera accedido y hubieran lapidado a esta mujer, lo hubieran acusado ante los romanos. Y aparte de eso, estarían comprometiendo las enseñanzas de gracia de Jesús. Imagínate si Jesucristo hubiera dicho: órale, vamos a agarrar las piedras. ¿Qué otra persona con sus pecados se hubiera atrevido a acercarse a Jesús? Nadie. Así que era una trampa muy ingeniosa. Ellos pensaron que Jesucristo iba a caer. Entonces, por favor, el traer a esta mujer, el trasfondo, es un plan perverso y un plan malvado de estos hombres. Y Jesucristo va a exponer su perversidad, su maldad y su pecado. En primer lugar, la ley rabínica decía que para acusar a una persona o a los dos, a los adúlteros, los testigos deberían de estar presentes. No es de que me imagino, creo, los vi. No, los testigos deberían de estar presentes en ese contexto. Entonces, por favor, quiero que empieces a pensar en el plan que tramaron. Casi donde ustedes se esconden en el closet, los testigos. Vamos a llevar a este hombre, a esta mujer, y cuando estén acostados ustedes salen y los acusan. ¿Se dan cuenta de la perversidad de estas personas? En lugar de pensar en, sabemos la tendencia de este hombre, la tendencia de esta mujer, y los vamos a ayudar y les vamos a decir que no hagan eso, en lugar de eso, vamos a utilizarlos. Vamos a utilizarlos.
Estos hombres usan a esta mujer para sus planes perversos en su odio contra Jesús. En segundo lugar, estos hombres tuercen las escrituras, porque se presentan con Jesucristo diciendo: Moisés dice en la ley. Pero lo interesante es, ¿quién no está presente ahí? ¿Quién no está presente? El que no está presente es el hombre adúltero. En otras palabras, estas personas que le pusieron una trampa a Jesús, al ponerle una trampa a esta mujer, son selectivos. Y al hombre le dijeron: se puede ir, ya sirvió, pero a la mujer la agarraron y la llevaron públicamente. Pura maldad. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? ¿Qué hace Jesucristo cuando estos hombres están insistiendo y preguntándole qué es lo que tú vas a hacer? Vean el versículo 7, por favor. Dice: y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es interesante, y nunca vamos a saber qué es lo que Jesucristo escribió en tierra. Nunca lo vamos a saber, solamente podemos especular. Pero Jesucristo, que conoce los corazones y las intenciones de nuestro corazón, de todas nuestras acciones, me puse a pensar que posiblemente Jesucristo al agacharse y empezar a escribir en el suelo, Jesucristo estaba avergonzado de estos hombres, de lo que estaban haciendo. ¿Alguna vez no te ha pasado de que alguien hace algo y tú sientes vergüenza de la acción de la otra persona? Bueno, quisiera pensar de esa manera, ¿sí? Jesucristo está avergonzado de que estos hombres, líderes religiosos, expertos en las escrituras, hombres morales y llenos de autojusticia, utilicen a una mujer para sus planes perversos. Y entonces Jesucristo, ante tanta insistencia, les dice: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora, ¿qué es lo que Jesucristo está diciendo? En primer lugar, Jesucristo no está diciendo que debes estar sin pecado para hacer una acusación. Jesucristo no está diciendo eso. Y tampoco Jesucristo está desacreditando la ley. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo está diciendo? Me gustaría leer un comentario de un pastor que se llama Richard D. Phillips. Y él dice que en su respuesta Jesucristo está citando en primer lugar el libro de Deuteronomio, capítulo 17, el versículo 7, que dice lo siguiente: los primeros en ejecutar el castigo serán los testigos y luego todo el pueblo. Así extirparás el mal que está en medio de ti. Este pastor dice que Jesucristo está citando de alguna manera este pasaje. A ver, los testigos que pasen y que lo hagan, y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El comentario es este de el pastor Richard Phillips. Los primeros en arrojar la piedra serían los testigos, pero ellos debían estar libres de cualquier asociación con el crimen en sí. Lo más importante es que Jesús elevó la discusión del nivel procesal al nivel moral. Y allí estos hombres malvados no pudieron permanecer de pie. Jesús siempre eleva el nivel de la forma a la sustancia, del espectáculo exterior a la realidad interior, con el efecto de que toda pretensión de justicia propia no tiene ninguna posibilidad ante Él. El hecho de que estos hombres se fueron alejando uno tras otro era una indicación de que con la palabra de Jesús y en sus conciencias, estos hombres se sintieron acusados y avergonzados también de inmoralidad sexual.
Entonces, los líderes religiosos pecaron al ser completamente injustos con la mujer, usando a la mujer, no fueron compasivos con la mujer, al torcer las escrituras para sus motivos malvados, y eran culpables también de inmoralidad sexual. El pecado de la mujer es expuesto. El pecado de los escribas y de los fariseos es expuesto. El único que está sin pecado es Jesús. Y lo que Jesucristo nos quiere enseñar en tercer lugar es que el pecado es pecado. Delante de Dios no hay categorías de pecados. Estos hombres se presentaron confiando en su autojusticia, en su moralidad. Y Jesucristo les revela que están llenos de pecado y de maldad. A nosotros nos encanta hacer esta clase de categorías. A nosotros nos gusta decir, sí, soy un pecador, pero no soy como fulano. ¿Recuerdas lo que pasó hace algunas semanas? Acerca de que lo nuestro es cooperación, pero no corrupción. ¿Te acuerdas quién lo dijo? Nos encanta pensar que no somos tan malos cuando nos tocan nuestro pecado. Los otros sí son malos, los otros sí son corruptos. Nosotros no. Esto me recuerda a una historia que pasó en los Estados Unidos. Un hombre se estaciona en el autoservicio para comprar pollo Kentucky. Y entonces ordena y le dan la caja. El hombre se retira en su coche. Cuando abre la caja de pollo se da cuenta que le dieron la caja llena con el dinero de las ventas de ese día. Así que el hombre se regresa y habla con el gerente y le dice, oye, se equivocaron, mira, aquí está todo este dinero. El gerente se quedó impresionado de la honestidad de este hombre y dijo, ¿sabes qué? Déjame llamar inmediatamente al periódico para decir lo que hiciste. ¿Qué honestidad la tuya? Pero el hombre le dijo, no hagas, no quiero que nadie sepa lo que hice, porque con la mujer con la que estoy no es mi esposa. O sea, la inclusividad de ser expuesto significa que todos estamos en el mismo barco cuando se trata del pecado. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Qué significa este pasaje? Significa de que antes de ir y poner tu dedo acusador sobre el pecado de alguien, debes de examinarte a ti mismo. Antes de juzgar la homosexualidad, deberías de juzgar tu propia inmoralidad sexual. Antes de juzgar la mentira de otros, deberías examinarte cómo a ti te gusta exagerar la verdad. Antes de juzgar la codicia de otra persona, deberías de examinar también tu corazón. Antes de señalar, debes de buscar primeramente en tu corazón y sacar la viga que hay en tu ojo. El punto es que el pecado expuesto es inclusive. Todos estamos incluidos, todos estamos en el mismo barco. Entonces, ¿cómo tratas con el pecado expuesto? Número uno, tienes que darte cuenta que tú estás en ese barco. Deja de hacer categorías de pecado y deja de sentirte mejor que otros. Todos estamos en el mismo barco. Pero en segundo lugar, tenemos que hablar entonces acerca de la vergüenza
de ser expuesto. La vergüenza de ser expuesto. Es evidente cómo esta mujer fue expuesta. Dice el versículo 2, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos entonces llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio del grupo. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar a esta mujer sacada de la cama, medio vestida, llevándola ante una multitud y diciendo, esta mujer es una adúltera? No me puedo imaginar el sentimiento de vergüenza de esta mujer, los pensamientos que tendría. ¿Habría en la multitud alguien que la conociera? No me puedo imaginar la vergüenza pública que experimentó esta mujer, la humillación pública que experimentó esta mujer. Pero también los fariseos y los escribas de la ley fueron humillados, avergonzados públicamente, porque ellos se fueron retirando uno tras otro, avergonzados, acusados por su propia conciencia, por la palabra del único santo. Y ellos abandonaron la escena, avergonzados. Ahora, esto nos lleva a una pregunta, y es, ¿por qué nos sentimos avergonzados cuando el pecado es expuesto? ¿Por qué nos sentimos avergonzados cuando el pecado es expuesto? Y la razón es que la vergüenza es miedo a ser expuesto. Yo creo que tú lo entiendes, porque cuando tú has hecho algo malo, tienes miedo de que alguien lo sepa. Tienes miedo de ser expuesto. La vergüenza es miedo a ser expuesto, pero la pregunta es, ¿de dónde viene la vergüenza? ¿De dónde viene la vergüenza? Entonces tenemos que ir nuevamente a Génesis capítulo 2 y capítulo 3. En Génesis capítulo 2 se nos dice, versículo 2, capítulo 5, versículo 25, después de que vemos toda la armonía en la creación, todo el shalom en la creación, vemos que está el hombre y la mujer desnudos. Dice, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Por qué no sentían vergüenza? Bueno, Dios nos diseñó para ser conocidos, para ser transparentes, para ser vulnerables. Y antes de la caída no había nada que esconder. Por lo tanto, no había nada de qué avergonzarse. Dios nos diseñó para ser conocidos, para ser transparentes. Tristemente, con la entrada del pecado, esto lo cambió todo. Porque Génesis capítulo 3, el versículo 10 nos dice, después de que Adán y Eva pecan, Dios baja y los busca. Y entonces Adán le contesta a Dios, después de que Dios le dice, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Tenemos que notar aquí entre Génesis 2:25 y Génesis 3:10 lo que cambió y lo que no cambió. A ver, ¿qué es lo que no cambió? Génesis 2:25 están desnudos. Génesis 3:10 están desnudos. Eso no cambió. Lo que sí cambió es que ahora están avergonzados. Ahora tienen miedo. Ahora quieren esconderse de Dios. Eso fue lo que cambió. El esconderse es el resultado natural de la vergüenza. Creemos que lo peor que nos puede pasar es ser expuestos.
creemos que lo peor que nos puede pasar es ser expuestos. ¿Por qué? Porque si me conocieras realmente, a lo mejor me rechazarías. Porque si me conocieras realmente, no me amarías. Y entonces tenemos miedo. Y entonces queremos escondernos. Entonces tenemos vergüenza. Déjenme leer un pasaje de un libro que se llama The Soul of Shame, el alma de la vergüenza. Quien lo escribe es un cristiano que se llama Kurt Thompson. Y él dice lo siguiente: cuando experimentamos vergüenza, tendemos a alejarnos de los demás porque la perspectiva de ser vistos o conocidos por otro conlleva la anticipación de que la vergüenza se intensificará o reactivará. Sin embargo, el mismo acto de apartarnos, mientras nos protege y alivia temporalmente de nuestro sentimiento, irónicamente, refuerza simultáneamente la vergüenza que estamos tratando de evitar. En particular, no necesariamente nos damos cuenta de que esto está sucediendo, solo estamos tratando de sobrevivir al momento. Pero de hecho, esta danza entre esconderse y sentir vergüenza se convierte en sí misma en un lazo apretado. Sentimos vergüenza y luego sentimos vergüenza por sentir vergüenza. Y luego sentimos vergüenza por sentir vergüenza, dice el autor. Entonces, creemos que lo peor que nos puede pasar es ser expuestos a nuestros pecados. Y esto forma parte de las consecuencias de la caída. Pero el ser expuesto delante de Jesús es gracia. Y eso nos lleva entonces al punto número 3. La gracia de ser expuesto. Versículos 10 y 11. Los acusadores, la multitud se ha ido. Y entonces solamente queda la mujer y Jesús. Jesucristo sigue escribiendo en el suelo. Se incorpora, dice el versículo 10, y le pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Y la mujer le contesta: nadie, Señor. Y escucha las palabras de Jesús: tampoco yo te condeno. Tampoco yo te condeno. En primer lugar, Jesucristo no está minimizando el pecado de esta mujer. Y en segundo lugar, Jesucristo no está despreciando la ley de Dios. Entonces, por favor, no va por ahí. Muchas personas dicen: ¿ves? Jesucristo dice que tampoco condena, entonces nosotros no tenemos que condenar. No, espérame. Jesucristo no está diciendo que esta mujer es inocente. Y Jesucristo tampoco está menospreciando la ley de Dios. Entonces, cuando Jesucristo dice tampoco yo te condeno, ¿con base a qué Jesús puede perdonar a una mujer que ha violado la ley de Dios? Jesucristo está menospreciando la ley y minimizando el pecado de esta mujer, y la respuesta es: de ninguna manera. Entonces, ¿con base a qué Jesucristo puede decir ni yo te condeno? Bueno, la respuesta es la cruz. La respuesta es la cruz. En la cruz, Jesucristo moriría por los pecados de las personas como esta mujer y los nuestros. Jesús vino al mundo para tomar la vergüenza del adulterio de esta mujer sobre sí mismo y así alejar de ella sus pecados
y decir: ni yo te condeno. En otras palabras, Jesucristo en la cruz es tratado como un adúltero por parte de Dios. Jesucristo es castigado en la cruz por el adulterio de esta mujer. Jesucristo es castigado en la cruz por la maldad de estos fariseos. Jesucristo es castigado en la cruz por tus pecados y por los míos. Y por eso, y solamente por eso, es que Jesucristo puede decirle a esta mujer: ni yo te condeno. Por lo tanto, sabiendo que hay un lugar seguro cuando pecamos, es que somos llamados a ir delante de Dios y confesar nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1, el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La vergüenza de ser expuesto tiene que ver con miedo. No hay un lugar seguro al cual ir, todos nos van a acusar. La confesión es ir al único lugar donde es seguro confesar tu pecado, porque vas a escuchar las palabras de Jesús diciendo: ni yo te condeno. Entonces, en la amorosa presencia de Jesús, la vergüenza no tiene oxígeno para respirar. En la amorosa presencia de Jesús, la vergüenza no tiene oxígeno para respirar. Ahora Jesucristo termina diciéndole a esta mujer: ahora vete y no vuelvas a pecar. Y es importante, ni yo te condeno, pero Jesucristo termina diciéndole a esta mujer: no vuelvas a pecar. ¿Por qué? Porque el perdón y la gracia siempre deben llevar al arrepentimiento, a la obediencia y al cambio de vida. El perdón y la gracia siempre deben llevar al arrepentimiento, a la obediencia y al cambio de vida. Y no vuelvas a pecar, le dice Jesús. En Cristo somos personas perdonadas para convertirnos en personas santas. Y eso es lo que Dios está haciendo. Es por eso que podemos ir a un lugar seguro, y este lugar seguro son los brazos de Jesús. Junio de 1983, Carla Faye Tucker, de 23 años, junto con su novio Daniel Garrett, estaban drogados, entran a una casa y asesinan de una manera salvaje a una pareja. Más de 23 puñaladas en uno de estos cuerpos. Se tardaron 1 mes y medio en apresarlos. Los llevan a la cárcel, los juzgan y la condena es la pena capital, la pena de muerte. Y sobre todo causó mucho ruido en el estado de Texas, porque esta mujer, Carla Faye Tucker, iba a ser la primera mujer en ser condenada a la muerte desde la guerra civil. A los 3 meses de estar en la cárcel, Carla acude a la capilla de la cárcel, y en la capilla de la cárcel un grupo de cristianos, a través de marionetas, presentan el evangelio. Ella se roba una Biblia de la capilla, no sabía que la podía pedir gratis, se roba una Biblia de la capilla, regresa a su celda impactada por el mensaje del evangelio a través de unas marionetas,
y cae de rodillas pidiéndole perdón a Dios. Ella dijo lo siguiente: cuando creí en Cristo, el peso de lo que había hecho me pegó muy fuerte. Empecé a llorar, empecé a llorar, empecé a llorar. Hasta ese momento no tenía idea de lo que había hecho. Pero cuando creí en Cristo, me di cuenta de lo horrible de la maldad de mi acto. Y caí llorando y pidiéndole perdón a Dios. 14 años después, en 1998, ella está a unas semanas de que acaben con su vida por una inyección fatal. Ella había experimentado un cambio de vida completo. De hecho, se casa con el capellán de la cárcel. Su vida es completamente transformada. Y unas semanas antes, Larry King le hace una entrevista para CNN. Y Larry King no podía creer acerca de esta mujer. Y Larry King creía que la experiencia de esta mujer era simplemente una conversión de cárcel. En otras palabras, me voy a hacer cristiano para que reduzcan mi condena y que me vaya un poquito mejor. Él no creía y le hace una serie de preguntas. Larry King le pregunta: ¿no estás deprimida? Y Carla contesta: no, no estoy deprimida, un poco cansada a veces, pero no deprimida. King le pregunta: ¿no eres pesimista? Carla contesta: no, no estoy pesimista. King le pregunta: ¿estás emocionalmente preparada para el desafío que tienes por delante? En otras palabras, en unas semanas te van a matar. Y Carla contesta: sí. Y King le dice: tienes que explicármelo un poco más. No puede ser que simplemente Dios. Y Carla le contesta de esta manera: sí, sí se puede. Se llama el gozo del Señor. No lo hago cuando has hecho algo que yo he hecho, como lo que yo he hecho, y te han perdonado por ello y eres amado. Eso tiene una manera de cambiarte. Quiero decir, he experimentado el amor real. Sé lo que es el verdadero amor, sé lo que es el perdón, incluso cuando hice algo tan horrible. Lo sé porque Dios me perdonó y acepté lo que hizo Jesús en la cruz por mí. Cuando me vaya de aquí, voy a estar con Él. Ella murió unas semanas después, con la confianza de que su pecado espantoso, horrible, que había sido expuesto a todo mundo, había sido perdonado por el hombre que la amó hasta la muerte, Jesucristo, su Salvador. Tú y yo creemos que lo peor que nos puede pasar es que nuestro pecado sea expuesto. Y Jesucristo dice: lo mejor que te puede pasar es que tu pecado sea expuesto ante mí. Tú puedes correr a mí con tu pecado, sabiendo que yo fui a la cruz por ti, sabiendo que yo ya derramé mi sangre por ti, y sabiendo que si confías ahora en mí, tú puedes recibir el perdón de todos tus pecados y la vida eterna, la vida transformada, la vida nueva, la vida en Cristo. En la amorosa presencia de Jesús, la vergüenza no tiene oxígeno para respirar, y la gracia es tu vida. Oremos. Señor que estás en los cielos, en el barco del pecado estamos incluidos todos.
Nos gusta hacer categorías, nos gusta decir que hay pecados pequeños, que hay pecados grandes. Pero para ti, Señor, el pecado es pecado. Y tú tratas el pecado de manera tan seria que enviaste precisamente a tu Hijo Jesucristo para que no fuéramos condenados justamente por nuestros pecados, para que no lleváramos la vergüenza de ser expuestos. Y es tu Hijo Jesucristo quien fue expuesto públicamente en la cruz. Es Jesucristo quien públicamente clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es Jesucristo quien públicamente muere, y es Jesucristo quien públicamente resucita, y es Jesucristo quien públicamente va a regresar. Gracias, Padre, porque en la cruz Jesucristo llevó nuestra vergüenza, y ahora hay un lugar seguro al cual ir con nuestros pecados. Gracias. Sigue, Señor, transformando nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tratar a otros con sus pecados con la misma misericordia y gracia con que tú nos has tratado en Cristo, y a crear en nuestra iglesia, Señor, un ambiente de gracia y de perdón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Querida iglesia, hoy es el primer domingo de noviembre y en nuestra iglesia tenemos la costumbre de celebrar la Santa Cena. Preparémonos para celebrar la Cena del Señor al cantar Recordamos Hoy. En memoria de ti yo vengo, de tu pan quiero comer, y a tu mesa me acerco, tu copa quiero yo beber. Cristo, he venido a adorarte hoy, y tu calvario a recordar, tu amor en la cruz y el misterio de tu muerte en mi lugar. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón. Recordamos hoy. Como del pan que es tu cuerpo, que molido fue por mí, tomo la copa que es tu sangre, que derramada fue por mí. Cristo, he venido a honrarte hoy, tu nuevo pacto a celebrar. Eterna paz con el Padre tengo, y del pecado libertad. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos la gracia que nos alcanzó, que a tu mesa nos sentó. Es
cuando estemos en gloria cenaremos otra vez. Esperamos por ti, esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús. Y cuando estemos en gloria cenaremos otra vez. Esperamos por ti, esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús. Les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 en adelante. Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo: Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Dice el versículo 28, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Como he dicho en otras ocasiones, las únicas dos respuestas ante un examen es: eres aprobado o eres reprobado. Y el texto dice que nos debemos de examinar antes de participar. ¿Qué es lo que debe de pasar cuando te examinas? Si tú te examinas cómo está tu vida y te das cuenta de que tu vida no es como debería de ser, en lugar de alejarte de la mesa, aplicando el mensaje que acabamos de escuchar, debes de acercarte a la mesa, pedir el perdón de esos pecados y poder participar y experimentar nuevamente la muerte, la vida y la resurrección de Jesucristo. Hay lugar para ti en la mesa cuando vienes a Jesús. Pero puede ser que algunos de nosotros, al examinarnos a nosotros mismos, pensemos: todo lo hice bien esta semana, soy digno de participar. ¿Sabes? Deberías de alejarte por un momento, porque tienes la actitud de los escribas y fariseos, que piensan que por su autojusticia y su vida moral pueden ganarse el favor de Dios. Date cuenta que tu estatus delante de Dios no se debe a tus propias obras, sino a la gracia de Jesús. Entonces, aléjate por un momento y regresa otra vez, sabiendo que la vida cristiana es solamente por gracia. Y entonces podrás participar de estos elementos. Oremos. Señor que estás en los cielos, te queremos dar las gracias que no somos dignos, pero gracias porque tú nos has imputado la dignidad de Cristo. Tú nos has acreditado la dignidad de Cristo al confiar en Él a través de nuestro arrepentimiento, la confesión y la fe en Él. Por lo tanto, podemos venir con confianza
y recibir la bendición de este sacramento. Señor, aparta de su uso normal este pan y este jugo de la vid para este uso sacramental. En tu nombre oramos. Amén. Cada vez que celebramos la cena del Señor, proclamamos nuestra fe, proclamamos en quién hemos creído. Por lo tanto, Iglesia Cordero, te pregunto, ¿qué es lo que crees? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. La noche en que nuestro Señor Jesucristo fue traicionado, tomó el pan y lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Iglesia, tomen, coman, recuerden y confíen que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue entregado para el perdón de todos nuestros pecados. Después de haber cenado, Jesucristo tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi nombre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Iglesia, tomen, beban. Recuerden y confíen que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada para el perdón de todos nuestros pecados. Oremos. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos que nuestros pecados no son ya una barrera para tener comunión contigo. Gracias por nuestro sustituto Cristo, no tan solo llevando nuestros pecados, sino ahora, Señor, a través de su vida perfecta, acreditándonos su perfecta obediencia y amor a ti. Y ahora así tú nos ves, y todo ha sido por gracia. Gracias, Señor. Anhelamos estar contigo para toda la eternidad. Amén. Amén. Es nuestra costumbre en Cordero de Dios que cada vez que celebramos la cena del Señor, recogemos una ofrenda. Esta ofrenda se llama ofrenda de misericordia. Obviamente no lo podemos hacer, pero quiero animarles ahí donde están, que busquen oportunidades en medio de la pandemia para poder bendecir a otros, así como Dios te ha bendecido. Y un ministerio, les animo a seguir apoyando, es el ministerio de Corazón Valiente. Quiero invitarles a que ahí donde estás, te pongas de pie y recibas la bendición de Dios que está en Números capítulo 6, versículos 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 Querida iglesia, qué gusto que nuevamente pudimos estar juntos para adorar a Dios, recordar las bendiciones que son nuestras hoy por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que no bajen la guardia. Seguimos en semáforo naranja con alerta. Así que seamos responsables y sigamos confiando en la provisión y en la protección de Dios. Que el Señor les bendiga, iglesia. Nos vemos el próximo domingo. hasta el refugio de su hogar. Aleluya.